Hola a todos, en este vídeo del curso de preálgebra vamos a tratar sobre el capítulo 1 de las propiedades de la aritmética, la sección 3 que habla sobre la negación. ¿Vale? La negación parece un concepto que no es, aparentemente no es muy importante, pero veremos que sí lo va a ser y va a ser la base de algunas definiciones de operaciones de las que solemos utilizar. Detrás de la negación, imaginemos que tenemos una recta numérica, como esta que aparece aquí abajo, y notemos que el -2 y el 2 están a la misma distancia del 0, pero en sentidos opuestos. O sea, si nosotros nos desplazamos desde el 0 2 unidades hacia la derecha, pues llegamos al 2. Y sin embargo, si desde el mismo 0 nos desplazamos 2 unidades hacia la izquierda, pues llegamos al -2. O sea que ambos están 2 unidades del 0, pero en sentidos opuestos. Entonces, una pregunta interesante es, ¿qué ocurre si sumamos -2 más 2? Para analizarlo, vamos a ver si tenemos en lugar de -2 más 2, si lo que tenemos es 1 más 2, pues 1 más 2 yo creo que todos sabemos que es 3. Pero fíjense que el 3 está 2 unidades hacia la derecha del 1, o sea que sumar a 1, sumarle 2, es como movernos, como desplazarnos 2 unidades hacia la derecha del 1, o sea, ir desde 1 hasta 3, 2 unidades. Si hacemos lo mismo desde -2, si partimos desde -2 y nos desplazamos 2 unidades hacia la derecha, pues llegamos al 0. O sea que esto nos indica que -2 más 2 va a ser igual a 0. O sea, intuitivamente podemos verlo en la recta numérica. De hecho, así es como enseñan a sumar a los niños pequeños, ¿no? Si tienes que sumar una cantidad, pues te desplazas en la recta numérica y así obtienes el valor que deseas sumar. Si hacemos, o sea, lo que hemos hablado, si hacemos lo mismo desde el -2, pues lo que obtenemos es el valor de 0. Esta idea es lo que va a estar detrás del concepto de negación, porque lo que vamos a buscar van a ser dos números que sumen 0, ¿vale? Que cuando tú lo sumes te den 0, o sea, como -2 y más 2, que cuando lo sumamos dan 0. La negación de un número x, pues se va a escribir así, menos y x, es el número que cuando se lo sumamos a x obtenemos el 0. O sea, si tenemos la x, estamos buscando este número de aquí, que vamos a denotar como -x, tal que -x más x sea igual a 0. La negación en ocasiones también se llama opuesto de x y también suele pronunciarse, como dije, como -x, o sea, un signo menos y la x. Se pronuncia así, -x. Y que sea -x no significa que sea siempre negativo, como vamos a ver a continuación. La recta numérica nos muestra que existe un opuesto para cualquier número positivo que trabajemos. O sea, si tomamos el 6, pues el opuesto de 6 va a ser el -6. ¿Por qué? Porque si nos desplazamos desde -6, 6 unidades hacia la derecha, pues vamos a llegar al 0. O por ejemplo, el -288 es el opuesto de 288, ya que si tomamos -288, estamos en el -288 y nos desplazamos 288 unidades hacia la derecha, pues llegamos al 0. O sea que -288 más 288 es igual a 0. Otra forma de verlo es que si tenemos 288 euros y gastamos esos 288 euros, pues nos quedamos sin nada, o sea, tenemos 0 euros. ¿Vale? Una pregunta que probablemente surja es, bueno, ¿y por qué nos molestamos en usar esta palabra de negación u opuesto cuando ya tenemos los números negativos? Sabemos que el opuesto de un número positivo pues va a ser el número negativo que está a la misma distancia de ese número positivo del 0. La razón es que, aunque hasta ahora hemos mencionado solamente los opuestos de los números positivos, también podríamos tomar la negación del 0, cuánto es la negación del 0, o la negación o el opuesto de números negativos. O sea, si el opuesto de 0 es -0 y el opuesto de -6 es menos -6. Pero, ¿qué representan estos números? O sea, ¿en qué lugar de la recta numérica está el -0? ¿Qué cantidad representa? Y el -6, ¿en qué lugar está? ¿Dónde aparece? ¿Qué representa -6? Esas son algunas de las preguntas que queremos responder.
En este problema, o sea, vamos a tratar de trabajar con ellas para tener una idea intuitiva a través de este problema. Nos dicen que consideremos las afirmaciones relacionadas con el opuesto que aparecen aquí abajo. Y nos piden que deduzcamos en qué lugar de la recta se encuentran los últimos números de dichas afirmaciones, o sea, estos. El opuesto de 0, el opuesto de -1 y el opuesto de -2. Y que para ellos analicemos toda la secuencia y tratemos de ver lo que ocurre en esa secuencia, ¿vale? Ustedes pausan el vídeo, traten de resolverlo y cuando sigan reproduciéndolo, pues verán aquí la solución que proponemos nosotros. Si analizamos toda la secuencia, fíjense que tenemos que el opuesto de -4 es -3, que el opuesto de -3 es -2, que el opuesto de -2 es -1, perdón, que el opuesto de 4 es -4, que el opuesto de 3 es -3, que el opuesto de 2 es -2, que el opuesto de 1 es -1, y el opuesto de 0 pues no sabemos cuánto es. Pero si nos fijamos en la secuencia, de -4 a -3 lo que hemos hecho es añadir una unidad, de -3 a -2 también hemos añadido una unidad, o sea, nos hemos desplazado hacia la derecha. De -2 a -1 hemos añadido una unidad y lo que se espera es que -1 al siguiente, como aquí ha ido descendiendo, pues aquí irá aumentando en una unidad. Y así sucesivamente, ¿vale? Si tomamos una recta numérica, bueno, un poco no tan recta, empezaríamos aquí en el -4 y después tendríamos -3, -2, -1 y seguiría 0, 1, 2. ¿Vale? Y como hemos hallado el opuesto de números en cierta medida cada vez que son menores, ¿vale? Lo que hemos hecho es realmente ir aumentando una unidad. De -4 a 3 hemos aumentado 1. Después de -3 a -2 hemos aumentado 1. De -2 a -1 hemos aumentado 1. Y de -1 a 0 hemos aumentado 1. O sea, aquí esto sería lo que haríamos. Aumentaríamos 1 de -1 a 0. Aumentaríamos 1 de 0 a 1 y aumentaríamos otra de 1 a 2. Con lo cual, lo que se espera desde el punto de vista intuitivo, siguiendo esta secuencia, es que el opuesto del 0 sea el propio 0, el opuesto de -1 sea el 1 y el opuesto de -2 sea el 2. Pero algo desde el punto de vista intuitivo, o lo que nos indica, esto no es del todo riguroso. Vamos a ver otro planteamiento, otra idea de hacerlo, tratando de usar un poquito de rigor matemático. Quizás, o sea, aunque con esta idea pues nos vale para comenzar a trabajar, pero bueno, vamos a verlo desde otra perspectiva, tratar de hacerlo matemática un poco más, digamos, con un poco más de rigor. Vamos a ir a nuestro cuaderno. Aquí tenemos el problema planteado y bueno, como dije, voy a tratar de hacerlo digamos, vamos a empezar por el opuesto de 0, ¿vale? El opuesto de 0. ¿Qué es lo que ocurre con el opuesto del 0? Pues vamos a empezar por el hecho de la definición. O sea, estamos buscando cuánto vale -0, ese valor -0, tal que cuando a -0 yo lo añade 0, pues lo que obtengo es 0, ¿vale? Esto es lo que no conocemos, o sea, estamos buscando el opuesto del 0. Y esto es definición de opuesto. Definición de opuesto o de la negación para x igual a 0, ¿vale? Recordemos que la definición es menos x más x igual a 0. ¿Vale? El opuesto es este número menos x, tal que cuando yo le añade x me dé 0. ¿Vale? Entonces esta es por una parte una expresión. Y por otra parte vamos a utilizar el hecho, vamos a utilizar que lo que hemos trabajado en la unidad anterior, que si tenemos un número a o x, vamos a poner x, un número x, y a ese número x le sumamos el 0, lo que obtenemos es la propia x. O sea que el 0
sumar 0 no afecta el resultado de la suma, sino que el 0 es como un neutro, funciona como un neutro y devuelve el mismo resultado. O sea que si tenemos menos 0 y a menos 0 le sumamos 0, o sea, a este número que no sabemos cuál es, le sumamos 0, obtenemos ese mismo número. O sea, el resultado de esto va a ser igual a menos 0. Vale, y esto, fíjense que lo que tenemos de este lado es igual, ¿vale? Esta expresión de aquí es igual a esta. Con lo cual se espera que lo que aparece en el miembro derecho, pues también sea igual, ¿vale? Lo que aparece aquí sea igual en ambas. ¿Y de ahí qué es lo que se obtiene? Pues de ahí lo que se obtiene, perdón, de ahí lo que obtenemos es que 0 es igual a menos 0. O sea que el opuesto del 0 es el propio 0, que era lo que habíamos analizado intuitivamente en nuestro resultado, o sea, analizando en la recta numérica, que el opuesto del 0 sea el 0. Vale, ya tenemos esta primera idea. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con el opuesto de menos 1. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué podemos hacer aquí. El opuesto de menos 1. Para ello, yo lo que voy a tratar de hacer es, o sea, trabajar con la definición del opuesto de 1. Por ejemplo, ya sabemos que el opuesto de 1 es menos 1. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Voy a tratar de utilizar esto y voy a tratar de utilizar la definición de opuesto de menos 1 para llegar al resultado que estoy buscando. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a plantear es el opuesto de 1, ¿cómo sería? Tendríamos que menos 1 más 1 es igual a 0. ¿Vale? Y esto, bueno, voy a poner este menos 1 normal. Menos 1 más 1 es igual a 0. Y esto parte de la definición de opuesto o la negación para x igual a 1. O sea, es menos 1, es esta. Si aquí ponemos x igual a 1, tenemos menos 1 más 1 igual a 0. Ahora, por otra parte, de la definición del opuesto para x igual a menos 1, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que menos 1, que no sabemos lo que vale, más menos 1 es igual a 0. ¿Vale? Ahora aquí lo que voy a hacer es, digamos, utilizar la propiedad conmutativa en este. Esto es lo mismo que escribirlo al revés. O sea, esto es lo mismo que escribir en este de aquí, por ejemplo, pues intercambiar el orden de los números. ¿Vale? Podríamos. Voy a reescribirlo. Vamos a reescribir estas dos expresiones para que sea un poco más fácil de trabajar, ¿vale? Fíjense que aquí es lo mismo que intercambiar. Voy a intercambiar estos dos elementos, ¿vale? Voy a poner aquí 1 y aquí voy a poner más menos 1, ¿vale? Es lo mismo que está aquí, lo único que he intercambiado este para aquí y este para acá, ¿vale? Y ahora fíjense, y aquí voy a poner un paréntesis para que quede claro lo que más menos 1. Y esto igual a 0. Aquí el paréntesis me lo he comido. ¿Vale? Esto más menos no debería ponerlo así. ¿Vale? Siempre dos signos no deberían en matemáticas ir uno detrás del otro sin poner un paréntesis, porque no, bueno, es nomenclatura matemática, ¿vale? Terminología matemática. Entonces, si se fijan en nuestras dos expresiones, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que esta parte de aquí, más menos 1, también está aquí, más menos 1, y el resultado igual a 0 e igual a 0. O sea, si a un número le sumas lo mismo y obtienes el mismo resultado, pues lo que debería suceder es que esta parte sea igual a esta parte, no queda otra.
¿vale? Entonces, como tenemos eso, analizando esas dos expresiones, pues lo que concluimos, de ahí podemos concluir, de aquí se puede concluir que 1 es igual a menos 1. O sea que aquí el opuesto de menos 1 va a ser el 1. Y de forma exactamente igual se puede hacer para el opuesto de menos 2. Estas se los dejo a ustedes, ¿vale? El opuesto de menos 2 se puede hacer de la misma manera. Primero utilizando la definición del opuesto para x igual a 2 y después usando la definición del opuesto para x igual a menos 2. O sea que al final, si se fijan, lo que estoy, o sea, como yo lo que tengo es esto, menos 2 más 2 igual a 0, ¿vale? Esta es la definición del opuesto para x igual a 2 y por la otra parte lo que voy a tener es menos 2 más menos 2 igual a 0. Y en este aquí intercambiamos y ya vamos a tener la misma expresión, ¿vale? Es más o menos, la idea es exactamente la misma y eso lo podríamos hacer realmente para cualquier número, ¿vale? Para cualquier número podríamos hacer esto. Esto sería una forma de resolver este ejercicio, bastante, bueno, un poco ingeniosa tal vez. Vamos a ahora regresar a la presentación y tratar de, digamos, y continuar, ¿vale? Porque realmente lo que hemos hecho es lo que en ocasiones en matemáticas se le llama doble negación, ¿vale? Vimos que el opuesto de menos 1 era 1, o sea que menos 1 era 1, que el opuesto de menos 2, o sea, menos 2 es 2. Entonces, de forma similar, y si seguimos el patrón, pues esto parece indicar que el opuesto de cualquier número x, o sea, que para cualquier número x, el opuesto de menos x nos devuelve el número original x. O sea, en cierta medida, como que la doble negación, o sea, ese menos x, se cancela y da x. O sea, que suelen cancelarse los dos menos. O sea, lo que estamos teniendo es esto. Menos x igual a x. Eso es lo que nos dice, lo que sospechamos con el patrón. Pero un patrón no es suficiente para estar seguro. Tendríamos que demostrarlo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Esto no pertenece al apartado, ¿vale? En el apartado solamente nos preguntaban hasta 2 y ahora lo que estamos es explorando si eso que de alguna manera u otra nos viene a decir o a hacer intuir ese problema, si se cumple siempre. O sea, queremos demostrar que menos x es igual a x para cualquier número x que seamos capaces de imaginar. Y para ello vamos a utilizar una idea ingeniosa. Vamos a considerar esta suma, la de x más menos x, que es el opuesto de x, más menos x, que es el opuesto de menos x, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es agrupar en esta suma de diferentes maneras para ver lo que va quedando. Entonces, si estamos, es decir, estamos sumando x y su opuesto menos x y el opuesto de menos x. Vale, la propiedad asociativa de la suma nos dice que estos números los podemos sumar, estos tres números, en cualquier orden, ¿vale? Sabemos por la definición de opuesto de x que x más menos x es igual a 0. O sea que si nosotros aquí agrupamos esta parte, ¿vale? Estos dos elementos los agrupamos, esto nos va a dar 0 porque x y menos x son opuestos. Y este tercer elemento, el de menos x, queda solo. O sea, entonces tendríamos 0 más menos x. Y el resultado de esto, pues como sumar 0 a cualquier cosa deje el número tal cual está, pues sería menos x. ¿Vale? Sin embargo, si ahora, por el hecho de que menos x es el opuesto de menos x, ¿vale? Como estos dos son opuestos, pues ahora podemos agrupar de la otra forma. Vamos a tener exactamente la misma expresión, ¿vale? Si quieren la escribo aquí al lado para que vean. La expresión era x más menos x más menos x. ¿Vale? En la primera parte lo que hemos hecho es agrupar aquí, ¿vale? Y en la segunda parte, tomando exactamente la misma expresión, x más menos x
más menos menos x, lo que vamos a hacer es agrupar la otra parte, o sea, agrupar esto de aquí. Claro, como menos x más menos menos x es igual a 0, porque ambos son, porque menos menos x es el opuesto de menos x, pues esta expresión que está aquí, ¿vale? Pues ella va a ser igual a 0. Y entonces lo que nos va a quedar es solamente la x, o sea que x más 0 es igual a x. Entonces, como tenemos la misma expresión, exactamente la misma expresión, pues esta parte de aquí, ¿vale? Que nos da dos resultados diferentes. Esos dos resultados tienen que ser iguales. O sea, menos menos x tiene que ser lo mismo que x. ¿Por qué? Porque hemos tomado la misma expresión, simplemente que hemos agrupado de forma diferente, ¿vale? Entonces hemos demostrado que menos menos x y x son iguales independientemente del valor de x. O sea que menos menos x es igual a x. Bueno, es bastante ingeniosa, no se puede negar. Sobre todo el hecho de tomar esta expresión, ¿vale? Una alerta importante, aunque a veces se habla de esta expresión como menos x, pues no significa que siempre vaya a ser un número negativo, ¿vale? Hemos visto, por ejemplo, que es cuando x es menos 1, pues menos x pues va a ser igual a 1, porque va a quedar menos menos 1, que es igual a 1, ¿vale? Entonces, el opuesto de cualquier número negativo va a ser positivo, el opuesto de cualquier número positivo va a ser negativo y el opuesto del 0 pues va a ser el propio 0. Esta idea del opuesto nos va a ayudar a tratar de definir otro tipo de operaciones. Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a considerar las operaciones de multiplicación y analizando el patrón, pues vamos a deducir cuánto es que vale menos 1 por 3. ¿Vale? Fíjense que aquí tenemos 4 por 3, 3 por 3, 2 por 3, 1 por 3, 0 por 3 y menos 1 por 3. Y tenemos que intentar deducir esta utilizando este patrón. Pausen el vídeo, intenten hacerlo, aunque yo creo que va a ser bastante rápido, creo yo, no lo sé. Y a la vuelta pues lo resolvemos. Notemos aquí que lo que está sucediendo es, o sea, si nosotros vemos la multiplicación como nos las enseñaron al principio, o como debieron enseñárnoslas al principio, no simplemente como una memorización de la tabla, lo que hacemos cuando multiplicamos realmente es ir saltando de 3 en 3, ¿vale? Como la multiplicación es una suma añadida, lo que estamos añadiendo es 3 más en este caso. O sea que si aquí tenemos el 12 y aquí el 9, lo que hemos hecho es saltar 3 unidades. Después, si saltamos 3 unidades, tenemos el 6. Si saltamos otras 3, tenemos el 3. Si saltamos otras 3, tenemos el 0. Y si de 3 saltamos otras 3 hacia la izquierda, pues lo que vamos a tener va a ser menos 3. ¿Vale? Esa es la idea. O sea, de hecho, cuando nos enseñan a multiplicar, antes de decirnos siquiera que estamos multiplicando, esto se le llama skip counting. O sea, como contar haciendo saltos, ¿vale? Contar de 3 en 3, contar de 5 en 5. Bueno, al menos yo veo que a mis hijos muy pequeñitos, pues se les ponen a hacer este tipo de cosas, ¿vale? O sea, que de aquí a aquí hemos restado 3. De aquí a aquí hemos restado 3. Aquí hemos restado 3. Aquí otros 3. Y finalmente aquí otros 3. O sea que lo que esperamos que dé menos 1 por 3 es menos 3. ¿Vale? Y esto nos parece indicar que multiplicar por menos 1 parece ser lo mismo que hallar el opuesto del número, ¿vale? Porque hemos visto que el opuesto, o que la negación de 3 era menos 3. Entonces, parece que multiplicar por menos 1 es justamente hallar esa negación o ese opuesto del número. Vamos a intentar demostrarlo. O sea, de la misma manera que antes, un patrón no es una prueba, vamos a tratar de demostrar esto. O sea, vamos a demostrar que menos 1 por x es el opuesto de x, coincide con el opuesto de x. Por la definición de opuesto, ¿qué era el opuesto? Es el número que cuando se lo sumamos a x
nos da el 0. O sea, menos 1 por x más x es igual a 0. Esto es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar cuánto es este número de aquí, ¿vale? Cuánto vale este número, que cuando yo se lo sumo a x me da el 0. Y para ello vamos a utilizar el hecho de que x es igual a 1 por x. Esto es algo que a los estudiantes le causa mucha confusión en ocasiones. Vale, hemos visto en el tema anterior que si tenemos un número a y lo multiplicamos por 1, eso nos da a. O lo que es lo mismo, un número y lo multiplicamos por a, nos vuelve a dar a. O sea, 1 por a es igual a o a por 1 es igual a a. A puede ser cualquier número. O sea que aquí es como si tomáramos x. X por 1 es igual a x y al revés, 1 por x es igual a x. Y si esto se cumple, pues yo tanto puedo tomarlo así como al revés. Puedo un número x sustituirlo por 1 por x. Como mismo, si tengo 1 por x, puedo sustituir ese producto por su resultado, que es x. Puedo hacerlo en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, tomamos x como 1 por x, ya que multiplicar por 1 pues no cambia el número. Y ahora con estas dos cosas vamos a demostrar de que esto es cierto, ¿vale? Nosotros tenemos esta expresión, que es de la que partimos. Menos 1 por x es igual a x. Y queremos ver si esto es igual a 0, ¿vale? Lo que estamos buscando es ver si eso se cumple. O tratar de demostrar que eso se cumple para cualquier x, ¿vale? Entonces, partimos de eso y lo que tenemos es, hemos sustituido la x por 1 por x, ¿vale? ¿Por qué? Porque x, ya hemos visto que x es igual a 1 por x, ¿vale? Entonces lo único que hemos hecho es sustituir esa x por 1 por x. El paréntesis aquí realmente no es imprescindible, aquí puede quitarse ese paréntesis. ¿Y qué es lo que ahora? Fíjense que el valor de x aparece en ambos lugares. Tenemos x aquí como un factor y tenemos x aquí como otro factor. O sea que podemos tomar x como factor común de ambos, utilizando la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Entonces vamos a tener menos 1 más 1, eso multiplicado por x. Pero ahora fíjense que menos 1 más 1, como menos 1 es el opuesto de 1, pues esto lo que nos da es 0. O sea, aquí podemos usar la definición de opuesto de menos 1 o la definición de opuesto de 1, cualquiera de las dos. Menos 1 más 1 es 0, porque menos 1 es el opuesto de 1. Así que vamos a tener 0 por x. Pero hemos visto en el tema anterior que cualquier número multiplicado por 0 da 0, así que este producto da 0. Y tenemos lo que queríamos demostrar, que esta expresión menos 1 por x más x es igual a 0. O sea que menos 1 por x coincide con el opuesto de x, ¿vale? Multiplicar por menos 1 es equivalente a hallar el opuesto del número x. Así que podemos sustituir una operación por la otra. O sea, va a ser lo mismo hallar el opuesto que multiplicar por menos 1 y va a ser lo mismo multiplicar por menos 1 que hallar el opuesto. Y esto nos va a permitir, por ejemplo, algo tan importante como definir la multiplicación por números negativos. O sea, podemos utilizar este hecho, que menos x es igual a menos 1 por x, para entender cómo se multiplican los números negativos. Y es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Ahora planteamos este problema utilizando el hecho de que menos x es lo mismo que menos 1 por x, explique por qué menos 2 por 3 es lo mismo que menos y entre paréntesis 2 por 3. Pausen el vídeo, intenten hacerlo y nosotros vamos a explicarlo ahora mismo. Para ello vamos a pasar a nuestro cuaderno, ¿vale? Vamos a pasar a nuestro cuaderno y aquí tenemos el problema planteado. El mismo problema que tenemos del otro lado. Nos dicen utilizando ese hecho de que menos 1 por x es igual a menos x, pues tenemos que intentar demostrar, bueno, cuánto es que menos 2 por 3
es lo mismo que menos, entre paréntesis, 2 por 3. ¿Vale? Bien, ¿qué sabemos? Sabemos que hallar el opuesto de un número es lo mismo que multiplicar por menos 1. Y es lo que vamos a utilizar, ¿vale? Es lo que vamos a utilizar aquí. Este es el opuesto de 2, ¿vale? Fíjense que lo que tenemos acá, este menos 2, es como tener el opuesto del 2. Entonces vamos a escribirlo. Vamos a escribir primero menos 2 entre paréntesis por 3, ¿vale? Esto, pues vamos a decir que va a ser igual a ¿qué? A menos 1 por 2. ¿Vale? Voy a utilizar otro color para que quede claro lo que estamos haciendo. Esto lo voy a poner en azul. No he cogido todo el número. Ahora sí. Esto lo vamos a poner en azul y esto de aquí lo voy a poner en azul también. ¿Vale? Lo que he hecho es, este menos 2 es menos 1 por 2 y el resto lo voy a dejar igual, por 3. ¿Vale? Estas dos cosas son equivalentes porque lo que he usado es este hecho de aquí, que menos x es lo mismo que menos 1 por x. Ahora, ya teniendo esto, vamos a utilizar la propiedad asociativa del producto. O sea, fíjense que esto, aquí tenemos un producto de 3 números, pero está primero asociado, están realizándose este producto primero, el de menos 1 por 2. Vamos a intercambiar ese orden. Vamos a dejar el menos 1 afuera y ahora vamos a juntar, por así decirlo, o asociar estos dos. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a tener va a ser esto por, y entre paréntesis, 2 por 3. ¿Vale? Fíjense que tengo exactamente lo mismo, lo único que he asociado ellos de manera diferente. Aquí lo que hemos usado es multiplicar por menos 1. Y aquí lo que hemos usado es la propiedad asociativa de la multiplicación. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo que pasa si multiplicamos por menos 1. Vamos a utilizar nuevamente esta propiedad de multiplicar por menos 1, pero en sentido opuesto. ¿Vale? Si tenemos un número, esta parte de aquí, menos 1 por x, es lo mismo que tener menos x. ¿Vale? Entonces ahora vamos a usar lo mismo, multiplicar por menos 1, pero como digo, en sentido opuesto. Esto es lo mismo que tener menos y entre paréntesis lo que aparece aquí, 2 por 3. ¿Vale? Si a este valor de aquí, si a esto que está aquí, nosotros le llamamos x, si esto es x, ¿vale? Entonces, esto de aquí, pues va a ser x. O sea, y usamos esto, menos 1 por x es lo mismo que menos x. Y tenemos lo que queríamos demostrar, que menos 2 por 3 es lo mismo que menos, y entre paréntesis, 2 por 3. ¿Vale? Y así se demuestra que el famoso, digamos, dicho, que probablemente muchos hayan escuchado, de que negativo por positivo es igual a negativo. Bien. Vamos a pasar a la presentación para continuar. ¿Vale? Es este de menos por más. ¿Qué es lo que vale menos por más? Es menos. ¿Vale? Aquí tenemos que los números 2 o 3 del problema, pues ellos no tienen nada de especial realmente. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho con 2 y 3, podemos hacerlo con cualquier número x e y. Con lo cual podríamos demostrar de la misma forma que menos x por y es igual a menos entre paréntesis x por y, para cualquier número x e y. O sea, multiplicar por el opuesto, si tomamos dos números x e y, entonces menos x por y es lo mismo que menos x por y, o si lo hacemos al revés, x por menos y es lo mismo que menos entre paréntesis x por y.
como x e y, cuando x e y son positivos, pues la ecuación esta, pues lo que nos dice es lo famoso que hemos escuchado, que negativo por positivo es negativo o que positivo por negativo es negativo. O sea, dos números de signo contrario cuando se multiplican, el resultado va a ser negativo. Esta es una demostración de que realmente es cierto, y lo que hemos hecho para hacerlo es trabajar con el opuesto. O sea, mostrar que la multiplicación por -1 es lo mismo. Primero, definir el opuesto, después utilizar la definición del opuesto para ver qué es lo que ocurre cuando multiplicamos, o sea, identificar la multiplicación con -1 con hallar el opuesto de un número y usar eso para ver qué es lo que ocurre en las multiplicaciones de los números. Pero vamos a ver la propiedad conmutativa también la podemos ver al revés. O sea, positivo por negativo es negativo. Eso es lo que dice este trozo de aquí. Positivo por negativo es negativo. ¿Vale? Si x e y son positivos ambos. Pero ¿cómo multiplicamos un número negativo por otro número negativo? Pues vamos a verlo en el siguiente problema. Vamos a ver que vamos a hacer más o menos lo mismo. Utilizando el problema anterior, el 1.18, explica por qué se cumple esto. -2 por -3 es igual a 2 por 3. Vamos nuevamente a nuestro cuaderno para resolverlo ahí. Ustedes pausen, traten de resolverlo y cuando regresen pues podrán ver la solución que nosotros estamos aportando y podrán ver si se cumple lo mismo, o sea, si han llegado al mismo resultado que hemos llegado nosotros. ¿Vale? Vamos al cuaderno. Aquí nos dicen que utilizando el mismo problema está ahí planteado. La idea es utilizar el resultado del problema anterior, ¿vale? Sabemos que, fíjense que aquí lo que tenemos es -2 por, y vamos a decir que x es igual a 2, por ejemplo, y que y es igual a -3, ¿vale? Y en el problema anterior lo que vimos es que si teníamos menos, entre paréntesis, x, o sea, si teníamos menos x por y, es lo mismo que tener menos y entre paréntesis x por y. ¿Vale? Esto fue lo que vimos en el problema anterior y vamos a usarlo aquí cuando x vale 2 e y vale -3. ¿Qué es lo que vamos a tener si usamos eso? Tenemos que -2 por -3 va a ser lo mismo que tener menos y entre paréntesis 2 por -3. ¿Vale? Fíjense que el segundo se queda igual porque aquí lo que tenemos es y, que vale -3, y ahora el primero, que es x es igual a 2, entonces este menos no pertenece al x, sino que es el menos que está delante de la x. ¿Vale? Tenemos esta operación. ¿Vale? Y aquí lo que hemos usado es que hemos multiplicado la multiplicación por el opuesto. Es lo que hemos usado aquí. Multiplicación por opuesto. Y ahora podemos usar lo mismo acá adentro, ¿vale? Pero ahora tomando en cuenta que en lugar de tener el -3, ¿vale? Ahora vamos a suponer que x es igual a 2, ¿vale? Vamos a tomar aquí x igual a 2 y ahora aquí vamos a utilizar que y puede ser igual a 3 y vamos a utilizar la misma operación que teníamos antes. En este caso sería x por menos y igual a menos x por y, ¿vale? Entonces si hacemos esto, fíjense que este resultado de aquí, voy a copiar esto, esta misma expresión, pues lo que vamos a tener es que esto va a ser igual a que a menos, esto sigue igual, menos entre paréntesis, y ahora aquí es donde vamos a utilizar esta parte. Quedaría menos y entre paréntesis 2 por 3, porque lo que nos interesa es, en este caso, y es 3 y x es 2, ¿vale? Y ahora, aquí lo que hemos usado es nuevamente lo mismo, multiplicar por el opuesto. ¿Vale? Hemos multiplicado
ese ejercicio 1.18 es lo que hemos utilizado aquí. La definición esa de multiplicación por el opuesto. Y por último, ahora lo que podemos hacer es lo que hemos visto anteriormente. Tenemos el opuesto del opuesto, o lo que es lo mismo, la negación de la negación, ¿vale? Esto lo vimos en este mismo apartado, que menos x es lo mismo que x. O sea, si ahora a este valor de 2 por 3 llamamos x, pues es como tener, lo que vamos a tener es que menos x es lo mismo que x. Entonces esto de aquí va a ser igual a lo que está dentro, 2 por 3, que es lo que va a valer el resultado. 2 por 3. Y esa es la manera de demostrar que menos 2 por menos 3 es lo mismo que 2 por 3. Y todo lo hemos hecho a partir del opuesto nuevamente. ¿Vale? Vamos a regresar a la presentación y vamos a continuar con nuestra presentación. ¿Vale? O sea, aquí lo que hemos visto es el hecho que nos han dicho muchas veces, que menos por menos es igual a más. ¿Vale? Si tenemos cualquier número x e y, pues menos x por menos y va a ser lo mismo que x por y. ¿Vale? Si x e y son positivos, esta ecuación nos dice que un número negativo por un número negativo es positivo. Es lo que se enseña con el cántico de negativo por negativo es positivo, ¿vale? Bueno, ahora ya sabes de que el cántico realmente es cierto y de dónde es que viene. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre si sumamos los opuestos. Vamos a averiguarlo. O sea, utilizando esto, que menos x es igual a menos 1 por x, explica por qué menos, entre paréntesis, 4 más 5 es lo mismo que menos 4 más menos 5. ¿Vale? Piénsenlo, traten de resolverlo y nosotros a la vuelta tendremos la respuesta, la explicación de por qué es que ocurre. Vale, vamos a resolverlo en nuestro cuaderno. Nos están pidiendo, o sea, fíjense que lo que tenemos es, utilizando el hecho de que menos x es lo mismo que menos 1 por x, explica por qué menos 4 más 5 es lo mismo que menos 4 más menos 5. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es, bueno, utilizar, trabajar con lo que tenemos. Vamos a empezar con el miembro izquierdo y vamos a modificar esto. ¿Vale? Vamos a usar esta propiedad. Fíjense que lo que tenemos es menos y entre paréntesis 4 más 5. Vamos a suponer que este valor 4 más 5 va a ser nuestra x. ¿Vale? Vamos a suponer que este es x y vamos a utilizar esto de acá. Fíjense que esto va a ser lo mismo que tener igual a menos 1 por x. ¿Y cuánto vale x? Pues x vale 4 más 5. O sea, aquí, ¿qué es lo que hemos utilizado? Hemos utilizado multiplicar por menos 1. O sea que multiplicar por menos 1 es lo mismo que hallar el opuesto. Aquí tenemos el opuesto de 4 más 5 y lo que hemos hecho es, bueno, que es equivalente esto a multiplicar por menos 1. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, que ya la hemos demostrado. O sea que esto es lo mismo que menos 1 por 4 más menos 1 por 5. ¿Vale? Vamos a ponerlo ahora. Esto va a ser igual a menos 1 por 4 más menos 1 por 5. Y aquí lo que hemos usado es, bueno, vamos esto a cambiarlo de color. Aquí lo que hemos usado es propiedad distributiva. ¿Vale? Y ahora vamos a ver, vamos a utilizar nuevamente esto que tenemos aquí. Menos 1 por un número es como tener menos el número, o sea, el opuesto. Entonces, menos 1 por 4, pues va a ser igual a menos 4. Y por otra parte, menos 1 por 5, pues eso va a ser igual a menos 5. Y el más se queda en el medio.
Entonces aquí lo que hemos usado es justamente esto que está aquí arriba. O sea, el hecho de multiplicar por menos 1. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener es el mismo resultado. Menos 4 más menos 5 que va a valer menos 9. Esto de aquí, esta parte de aquí, pues va a ser lo mismo que tener menos 9. ¿Qué es lo que va a valer esto? Fíjense que aquí tenemos 4 más 5 es 9 y menos, pues queda menos 9. ¿Vale? Es algo que, bueno, uno muchas veces al principio le cuesta trabajo entender porque cómo sumar números negativos y demás, pues aquí podemos ver cómo se hace. Bien, vamos a continuar con la presentación, vamos a cambiar para la presentación, vamos a continuar con ella. Y aquí lo que hemos demostrado es que como ese 4 y 5 puede ser cualquier número realmente, es que x más y es lo mismo que, o sea, el opuesto, perdón, de x más y, o sea, menos x más y es lo mismo que tener menos x más menos y. O sea, en palabras más elegantes se diría que la negación o el opuesto distribuye respecto a la suma. O sea, el opuesto de la suma o sea, si tenemos números x e y, números cualesquiera, entonces menos, y entre paréntesis x más y, va a ser lo mismo que menos x más menos y. Y esto también va a distribuir con sumas más largas, o sea, si tenemos más números, si no solamente tenemos 2, sino si tenemos 3, 5, 10, los que sea, menos x más y más z o todos los que querramos, pues va a ser lo mismo que menos x más menos y más menos z. O sea, este menos de acá adelante va a afectar a cada uno de los elementos que está dentro. O sea, es como hallar el opuesto de cada uno de los elementos que aparece dentro del paréntesis. ¿Vale? Eso es todo. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención. Como ven, el opuesto realmente o la negación sirve para definir operaciones importantes dentro de la aritmética. Y en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es la sustracción, o sea, la resta. Vamos también a definir la resta a partir del opuesto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.